con el árbol y la arboricultura moderna. Tenemos dos géneros importantes en México que componen nuestros bosques, que es el pino y el encino. Y definitivamente estos dos géneros no los utilizamos mucho en la arboricultura, en plantaciones dentro de la ciudad. Y es cierto, son dos géneros muy antiguos que se polinizan todavía por el viento, unos con unas ventajas, otros, pero uno de los criterios para seleccionar árboles urbanos a veces es la floración, ¿sí? Por eso se ha escogido la jacaranda que está pasando ahorita en este momento por ese periodo de floración. Hay otros criterios importantes, uno de ellos es la longevidad y definitivamente los pinos y los encinos la tienen. Debiéramos de plantar árboles centenarios en las ciudades y no árboles que tienen una longevidad muy corta, de 20 o 30 años, porque entonces los árboles dentro de la ciudad reducen su longevidad porque no están creciendo en las condiciones que tienen un bosque natural. Entonces, si reducen su longevidad a la mitad, pues estamos plantando árboles efímeros, como las acacias, por ejemplo, como la grevillea, que en lugar de vivir los 60 años que viven en el bosque, pues viven 30 o 20 años. Entonces, sí es muy importante conocer esta diversidad, no solo en géneros, sino de especies, para poder recomendar los idóneos en una ciudad como esta. Las ciudades trascienden los siglos. Entonces deberíamos de buscar árboles que trasciendan los siglos también dentro de ellas. Y eso lo hicieron inclusive personajes como el rey Netzahualcóyotl, plantando los ahuehuetes, que es el árbol nacional. Pero en estos momentos se privilegian más las especies que crecen rápido, para que políticamente las puedan ver. Y los ciudadanos quieren algo que crezca rápido. Siempre estamos deprisa esperando que las cosas se hagan demasiado rápido. Los árboles no responden a eso. Los árboles crecen lentos y sus respuestas son muy lentas. Son muy lentas comparado con la esperanza del ser humano, a que reaccionen. A veces uno planta un árbol y dice, pues ¿cuándo va a echar flores? ¿Cuándo va a crecer? ¿Cuánto tiempo voy a esperar? Entonces, en la arboricultura nosotros podemos tener los árboles del tamaño que quieran para que los que estamos viejos y queremos árboles grandes, pues tenemos que pagar por ellos. Y los pequeños que esperen para que crezcan juntos con ellos, ¿no? ¿Sí entiendes el? Perdón. Con este. Ok. Creo que no. Yo le puse la antena. Es Okay. apretar este. Si quieres regresar este. Ok. Y este es para señal. Gracias. Bien. En esta presentación vamos a ver los criterios básicamente que vamos a utilizar para elegir árboles. Los árboles se eligen por su morfología, por su fenotipo, que es la expresión externa que nosotros vemos producto de la herencia, de la genética que trae cada uno de ellos, en interacción con el ambiente donde está creciendo. Entonces nosotros tenemos que estudiar el árbol, escoger el árbol que vamos a plantar en las ciudades con una mentalidad distinta a los árboles que vamos a cultivar en el bosque. Porque los árboles que se cultivan en el bosque tienen normalmente un objetivo que es producción de madera o producción de servicios ambientales. Yo siempre insisto que el producto más importante de un árbol no necesariamente la madera, son los beneficios ambientales, es el agua que produce.
y los árboles en masa producidos en los bosques definitivamente aportan estos recursos que se utilizan no solo por el hombre, sino por todos los seres vivos que compartimos el planeta. Para definir un árbol como ornamental, tenemos que contemplar 20 o 30 caracteres. Sin embargo, al final predomina 1 o 2. El espacio donde se va a plantar es fundamental para que nosotros apliquemos estos criterios de selección. Los árboles en las ciudades se plantan en camellones, en parques, en banquetas, en espacios muy reducidos. Entonces, si tenemos espacios reducidos, tenemos que elegir las especies que a futuro vayan a crecer y desarrollar idóneamente en ese pequeño espacio. Es inconcebible que un árbol pueda crecer en un espacio de 30 por 30, en la banqueta. Las banquetas fueron diseñadas para que la gente camine, no para plantar árboles. Entonces, si queremos meter árboles, tenemos que definir en el desarrollo urbano el espacio idóneo para que estos crezcan. Pero no podemos forzar de que los árboles crezcan en la banqueta que se ha construido para que la gente camine. Y también hay limitaciones de espacio. Si hay limitaciones de espacio, es preferible no plantar árboles y menos plantar árboles grandes, porque tenemos problemas generados por la mala elección de las especies en las ciudades, y al final culpamos a los árboles de que destrozan la infraestructura de la ciudad, y pues necesariamente la causa no ha sido el árbol, sino el que lo plantó en ese sitio. El árbol tiene características distintas dependiendo de los géneros, dependiendo de las especies. Siempre lo va a conformar 3 partes fundamentales, que es la copa, el tronco y las raíces. Tenemos que observar para fines urbanos cada uno de estos 3, porque lo que está abajo no lo tomamos en cuenta. Y las raíces es lo más importante, es más, se cree que en el sistema de raíces se desarrolla la inteligencia artificial de los árboles, porque la comunicación con las raíces entre ellos es mayor que la comunicación por aire, en virtud de que no se conectan y no están cercanamente comunicados. Si nosotros cortamos un árbol, la orden para que retoñe viene de abajo, viene de las raíces. ¿Por qué? Porque estamos eliminando la parte superior, entonces no puede haber una orden de la parte aérea como tal. Entonces, las raíces normalmente crecen más que la copa. Se le llama zona de goteo. Por ejemplo, a la proyección de la copa hacia el suelo. ¿Sí? La zona de goteo es la periferia de la copa proyectada al piso. Normalmente las raíces pueden crecer más en condiciones de climas benévolos. En condiciones de climas desérticos, las raíces crecen el doble o el triple, o a veces más. Perdón, de hecho, las raíces crecen el 4 veces lo que mide la copa. Puede ser, pero en las zonas urbanas, mientras ustedes estén regando un árbol, las raíces no tienen necesidad de crecer. Las raíces crecen porque buscan agua y nutrientes. Entonces, en las zonas urbanas, si ustedes alimentan con agua y nutrientes los árboles, sus raíces se desarrollan muy poco, y eso lo vemos en los viveros. El riego por goteo que aplicamos en los viveros realmente desarrolla una raíz muy corta, confinada hacia el cepellón que se tiene dentro de los surcos o espacios o envases dentro del contenedor. Entonces, el crecimiento depende de las circunstancias en que esté desarrollándose.
o creciendo este árbol. Este dilema es ancestral, ¿no? Domesticación y deforestación, siempre uno es consecuencia de la otra. La frontera agrícola en este país así nace, precisamente empieza con eliminación del bosque para introducir cultivos o promover, cultivar animales o plantas domésticas, ¿no? Y de todos los bosques han salido los árboles que hemos domesticado y que estamos en proceso de domesticación. Los árboles no se adaptan a la ciudad tan fácil, los árboles se aclimatan, pero la adaptación tiene una connotación genética que se da a través de generaciones. Entonces toma varias generaciones de selección y plantación para que los árboles se puedan adaptar a zonas urbanas. Creemos que la jacaranda es una de esas especies que está adaptada. ¿Por qué? Porque ha tenido más de 10 generaciones creciendo en la ciudad. Por eso es importante que cuando plantemos jacarandas utilicemos semilla local de la ciudad y no traigamos semilla de suelos tropicales o de climas tropicales. Si traemos las jacarandas de Veracruz o de las zonas tropicales o de Cuautla, Morelos, esas van a resentir y no van a desarrollar igual que las que ya tenemos aclimatadas o adaptadas en la ciudad. La jacaranda, a pesar de eso, es un árbol exótico que llegó a México hace 100 años, ¿sí? Pero tenemos otros que llegaron hace 200 o 300 años, como los pirules, por ejemplo, que han sido adaptados en condiciones no necesariamente urbanas, sino en áreas conurbadas. Entonces, no son necesariamente especies invasoras, son especies que ocupan nichos que han sido desplazados, que han sido abandonados o que están disponibles para que otras especies puedan crecer. Disculpe, ¿eso de la jacaranda es la que trajo un jardinero Matsumoto? Sí, esa sí, de Brasil. Es una especie de Brasil y ¿Es de Brasil? ¿No? Bolivia, Brasil y Argentina, el norte de Argentina. ¿Y se adaptó bien aquí? Se ha adaptado bastante bien, ustedes la pueden ver. ¿Y por todos lados? Así es. La elección y selección de los árboles. Como les dije, los árboles ustedes los eligen por su fenotipo y los seleccionan, ¿sí?, genéticamente. Para hacer una buena arboricultura necesitamos tener estos controles de calidad. Si no tenemos esos controles de calidad, que no tenemos ni siquiera uno reconocido dentro de los árboles que plantamos en la ciudad, entonces no tenemos la certeza de en qué dirección estamos mejorando estas especies. La calidad genética la da la selección que hagamos de ellos para especies que se plantaron a través de ensayos, que se pueda lograr y verificar su desarrollo dentro de las zonas urbanas. La calidad genética inicia con la selección de los árboles y la descartada que hagamos dentro de las parcelas o árboles en observación y después hagamos cruzas entre ellos. Es un proceso de mejoramiento que tenemos que hacer, como se hace con el ganado, como se hace con las vacas o con las plantas agrícolas. Pero en los árboles, como son longevos, pues normalmente no lo ve la misma generación. Entonces eso también inhibe que muchos investigadores pues no se aboquen a hacer estudios genéticos como tal, o los hacen a nivel de laboratorio, como los estudios cariotípicos, que son muy importantes, pero después de todo son estudios de laboratorio, no menos importantes que los estudios que podamos hacer de cruzamientos en el campo con ellos. La calidad fisiológica. Hay muchas plantas que tienen problemas fisiológicos causados por deficiencias de nutrientes y a veces creemos que esas plantas tienen mala calidad o dicen no la veo bien, la veo medio pálida, ¿no? Está muy lánguida, el tallo no corresponde, el grosor de la copa con el diámetro del tronco, entonces y encajonamos entonces en categorías. La norma ambiental inclusive te dice
debe tener tantas pulgadas de grueso por tanto de copa y tanto de diámetro. Es una cuestión muy arbitraria, porque no las podemos aplicar a todas las especies. Y en la norma la generalizan. Imagínense una palma, ¿no?, que no corresponde ni siquiera a la morfología de un árbol típico como tal. Pero en los pinos, en los encinos, en los truenos o cualquier otra especie, pues simplemente esa correspondencia no encaja y se mete en una camisa de fuerza a la elección de las especies. Calidad morfológica. La calidad morfológica involucra la apariencia del fenotipo, ¿sí? Hay especies que pueden ponerse en piso y en bolsa y van a desarrollar diferentes calidades morfológicas. A pesar de que tengan agua o tengan menos espacio, las especies van a responder a los nutrientes y a la cantidad de agua que les pongan. Obviamente que todo esto depende del clima donde se estén desarrollando, pero la producción de planta es fundamental para la arboricultura moderna y eso es lo que no tenemos en este país. Nuestros proveedores locales de árboles para las zonas urbanas no aplican estos criterios como tal, y tenemos que producir especies en los viveros que tengan demanda dentro de las zonas urbanas. ¿Y por dónde empezamos? Si no conocemos estas especies. Actualmente estamos usando 10 especies de encinos que tenemos en viveros nosotros mismos, pero son 10 de las 100 o 130 que existen, ¿no? Y queremos encinos chiquitos y no hay encinos de 1 metro, 2 metros en los mercados. No hay en los viveros, no se produce. Entonces sí es importante que se tenga una paleta vegetal robusta, amplia para la ciudad, porque esta ciudad tiene condiciones muy diferentes para desarrollar arboricultura, desde el norte de la ciudad hasta el sur o del este, con zonas saladas del lago de Texcoco, o del oeste con suelos ácidos y en la zona de la montaña. Entonces tenemos que tener todas estas variedades para poder suministrar la especie correcta para la zona correcta y después de eso para el sitio donde lo vamos a plantar. Si es un parque o si es una avenida, un camellón o una banqueta. Y la calidad sanitaria pues son las plagas y las enfermedades y el muérdago y todas esas cosas que las traemos con los propios árboles, a veces en los viveros, pero bueno, aquí en la Ciudad de México ya tenemos una colección tremenda de muérdagos, que atacan a todos, hasta los que no atacaban, porque se van acostumbrando y se van aprendiendo a vivir en árboles, el muérdago en árboles, en especies que nunca lo hizo antes. Pero las condiciones, esto es como un caldo de cultivo aquí en la ciudad. Las condiciones de temperatura, las condiciones de contaminación, las condiciones de pobreza del suelo y viviendo todos estos árboles bajo estrés, pues se debilitan tanto de que los muérdagos pasen su festín, porque no hay mecanismos de defensa por la falta de vigor que tenemos en ellos. Y están siendo muy exitosos. Yo me pregunto, ¿cuándo la Ciudad de México, por ejemplo, fertiliza los árboles de la calle? Jamás. No digamos que lo riegue, bueno. Entonces, si un árbol está 60, 80 años en una banqueta, ¿cómo va a vivir? ¿Sí? ¿De dónde va a sacar todos los nutrientes? Puede fotosintetizar y la luz del sol ayuda, pero eso genera carbohidratos. Los carbohidratos, ¿sí?, se generan a través de la fotosíntesis utilizando la luz solar y esos fluyen a través de la savia hacia abajo para alimentar los hongos, pero ni los hongos pueden vivir bajo la banqueta
porque no se puede respirar bien. Entonces los minerales se agotan abajo, porque los minerales están en el suelo, esos no están en el aire. Entonces tiene que subir del suelo hacia el tronco y definitivamente se agotan. Los minerales, si no los suministramos a través de fertilizaciones, pues no estamos alimentando los árboles de la ciudad. Y un árbol que viene bien alimentado del vivero y de repente lo plantamos en la ciudad, pues empieza a tener problemas de sobrevivencia severos. Entonces, estas 4 calidades, tipos de calidades son fundamentales. La propagación de estas plantas, hay 4 métodos sencillos de clonar o de producir las plantas. Primero, por reproducción sexual, que es por semillas, ¿sí?, con el cruzamiento natural. Y segundo es por propagación asexual, que hay 4 tipos básicos. Esquejes es como este, que son estacas pequeñas derivadas de las puntas, básicamente. Este es por semillas, que es los pinos, particularmente los pinos, las coníferas se propagan por semilla, ¿sí? Y tenemos cupresáceas como estas que se propagan por esquejes, como estas. Tenemos bambúes, ¿sí? Tenemos encinos, cedros rojos, perdón, y otras especies. Otra forma de clonación es la magnolia, por ejemplo. La magnolia la codamos, básicamente es un acodo. Un acodo es un microinvernadero que hacemos en una rama, un pedazo de la rama, donde ponemos ahí musgo para que, y se hace un corte del cambio, se elimina la corteza, nada más sin afectar el cambio, como un anillo, 360 grados, y se aplica un enraizador, se pone y se hace un efecto de microinvernadero. Empiezan a brotar las raíces dentro y después cortamos la rama más abajo y la volvemos un árbol. Cuando hacemos clonación como esta, ¿sí?, entonces los árboles florecen, este ya se volvió loco, florecen más rápido. ¿Por qué? Porque la edad fisiológica del árbol es la que tiene, del acodo, es la que tiene el árbol viejo como tal. Entonces podemos tener magnolias con flores cuando tienen 1 metro después de haber sido clonadas. Otro componente importantísimo en la arboricultura moderna es el sustrato donde vamos a plantar. Le llamamos sustrato al suelo artificial que hacemos para que reúna las características que tiene el suelo en el campo, en el monte. Imposible que tenga todo, pero cuando menos le ponemos 3 o 4 componentes, ¿no? Particularmente un buen sustrato debe tener materia orgánica, ¿sí?, y eso es lo que le llaman la tierra de hoja que se la ponen, ¿sí? Debe tener suelo mineral, que puede ser la tierra negra o tierra agrícola. Debe tener un buen drenaje y hay que aplicarle, aquí usamos mucho tezontle o tepojal, tepecil, que son rocas volcánicas de origen volcánico, muy porosas, que fungen como, por su granulometría, como componentes para favorecer el drenaje de las plantas. Y finalmente podemos utilizar algún compuesto que estabilice el compuesto, el componente de suelo artificial. Puede tener más componentes, podemos aplicar abonos orgánicos como por ejemplo pajoso de vaca o lo que sea, o de borrego, ¿no? Pero es más recomendable que utilicemos estos orgánicos que aplicar químicos en forma directa. Los fertilizantes químicos degradables o de liberación lenta se pueden aplicar posteriormente, de preferencia, porque todos estos no se aprovechan si no se diluyen como tal. Entonces tenemos mezcla de sustratos específicos,
Tenemos sustratos que ya te venden en las tiendas. Ahora nos han llegado muchos sustratos gringos en todas las tiendas. Nos pueden comprar porque no hay industria mexicana que se dedique a hacer esto, ¿sí? Que sería fundamental para las especies mexicanas que hiciéramos compuestos de suelos orgánicos de nuestros bosques. Fertilizantes comerciales de acción rápida o de liberación lenta. Es fundamental que hagamos fertilización en todos los árboles de ornato, en todos los jardines. No solamente hay que echarle agua al jardín, hay que fertilizarlos para que estén vigorosos, hay que vitaminarlos como tal. Y estas aplicaciones de nutrientes se puede hacer con estos equipos, con bombas como tal, o se puede hacer, también sirve para aplicar fumigaciones, para combate de plagas o enfermedades. Puede utilizar el mismo equipo, diferente equipo más bien, para hacer ambas cosas y no mezclar el equipo que se utilice para combatir plagas para hacer una fertilización, al menos de que se lavara muy bien el contenedor. Otras prácticas fundamentales son las podas. Los árboles envejecen y a veces envejecen forzados por las condiciones en que están creciendo, como este fresno. ¿Sí? Este fresno debe tener 60, 70 años, sin embargo parece un fresno de 100 o de 120. Envejeció tan rápido por falta de humedad, por falta de agua, en un camellón donde simplemente ya no puede crecer. Entonces tiene muerte descendente y se tienen que hacer podas correctivas, podas profesionales, sanitarias, para poder prolongar un poco la vida, porque estos árboles en condiciones carreteras como esta o en las avenidas, pues se vuelven peligrosos porque las ramas se pueden desplomar después de morir sobre los vehículos que pasan. Hay todos estos tipos de podas. Vamos a tener un taller mañana especializado, 2, uno en trepar árboles y otro en cómo podar árboles, por profesionales también, arboristas. Sin embargo, aquí podemos enfatizarle que las prácticas de poda son fundamentales para tener árboles vigorosos en las ciudades. Los árboles en las ciudades viven en estrés igual que nosotros, pero pues ellos no se mueven. Nosotros podemos escapar al estrés de alguna u otra manera y esto tenemos que contemplarlo para poder tener árboles felices en la ciudad. Técnicas de podas, hay infinidad, cortes correctos, limpios, quirúrgicos, se puede decir, utilizar herramientas que tengan las características idóneas para lo que fueron creadas. Aquí somos, en México, macheteros, todo mundo usa un machete para cortar algo. Y los podadores son macheteros y no podemos usar un machete para podar, ¿no? No podemos usar un machete para podar. Tampoco, así como no lo usamos para operar a nada. Hay que usar herramientas limpias, con el filo correcto, para que los cortes se hagan en forma correcta también. Todas estas herramientas fueron desarrolladas para poda de árboles en diferentes condiciones. Los árboles pequeños los podemos formar desde los viveros, ¿no? Para no tratar de enanificar o reducir la copa de un árbol que ya creció demasiado. Si no, pues es diferente hacer un árbol, conformar un árbol pequeño con la figura que queramos, a que lleguemos a hacer un árbol enorme para volverlo enano como tal. Esas podas de reducción de copa, pues normalmente acaban siendo fatales a través de los años. Rasurados, en fin, los gustos del urbanismo son grandes, ¿no? Pero hay podas obligadas como estas. Aquí tenemos un conflicto tremendo. Los árboles tienen dos grandes conflictos en la ciudad. Uno es aéreo y el otro es subterráneo. Entonces el aéreo, pues aquí lo están viendo, hay cables por todos lados, y el subterráneo, pues ahora en las colonias modernas, quitan los cables de arriba y ahora los entierran y entonces en la banqueta van los cables y ya no podemos plantar los árboles.
simplemente invirtieron el problema, ¿no? Y lo peor es cuando tenemos cables arriba y cables abajo. Entonces ya no dejamos espacio para ellos. Es importante que el desarrollo urbano contemple esto y la legislación cambie, porque si no vamos adecuando la legislación a las condiciones, a los requerimientos de los árboles, entonces vamos a tener severos problemas de mantenimientos. En los árboles de cultivo, estos son árboles cultivados en viveros especiales para desarrollo de los árboles urbanos como estos. El árbol ideal para plantar en la ciudad sería un árbol de 3 metros, no necesariamente de 10 metros. Y tampoco puede ser menor de 1 metro porque entonces es un bebé y van a estar más cuidados. Entonces un árbol de porte de 2 metros de tronco limpio, 1 metro o 2 metros de copa son ideales. Un árbol que pueda manipularse por un par de personas. Son los árboles ideales para llevar a las zonas urbanas. Fuera de eso, pues se pueden plantar árboles muy grandes, pero los riesgos son mayores y la respuesta de ellos es más lenta como tal. Y árboles muy pequeños no es recomendable. Esos son para plantarse en las reforestaciones masivas dentro de los bosques. Estos son viveros productores de árboles tropicales, subtropicales, de clima templado. Depende, pues tenemos ciudades en todo el país, de costa a costa, ¿no? Y necesitamos especies idóneas, de preferencia locales, ya no digamos nativas, porque la mitad de las especies que plantamos son exóticas. Y exóticas no quiere decir necesariamente que sea extranjero. Exótico quiere decir que crece fuera del hábitat natural donde queremos plantar. Entonces es importante que utilicemos especies locales más que nativas. Especies locales, ¿sí? Porque los árboles no tienen fronteras políticas. Los árboles tienen fronteras ambientales. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cómo plantar un árbol? Pues es muy fácil, ¿sí? Hacer un hoyo y clavar un árbol ahí, pero tenemos que tomar en cuenta varios aspectos y uno de ellos fundamental es la profundidad de la cepa y que la cepa esté un poco más grande, 20 centímetros mínimo, más grande que el cepellón, este se le llama cepellón, ¿sí? Entonces se coloca el árbol correctamente, recto. Los árboles que no se paren solos ni siquiera los planten, ¿no? Entonces debe tener un equilibrio, un balance de tronco con copa, con raíz. Para evitar los problemas, ¿sí? Los tutores no funcionan, eso es el palo que le ponen ahí, a veces es más grueso que el propio árbol, ¿no? Eso no es recomendable. Y cubrir, hay un gran dilema o discusión entre que si un árbol lo entierro mucho o que si lo dejo por arriba. En realidad 10 centímetros no hace la diferencia, como decía Confucio, ¿no? Entonces es importante que se plante al nivel, poquito más abajo, más arriba, lo van a ver siempre porque no se puede hacer todo con precisión, pero eso no nos va a matar un árbol, normalmente. Al menos de que lo estemos anegando, pero entonces es otro problema que lo van a podrir. Sí. Árboles grandes, trasplantes. Es muy importante ahora que la construcción está eliminando casas viejas, jardines viejos y desarrollando edificios. En lugar de tener una casa de hace 60 años, 80 años, ahora ponen un edificio de 10 pisos. Y el desarrollo urbano va para allá. Entonces tenemos que promover el trasplante de árboles grandes, porque de otra manera los eliminan completamente, porque todos estos edificios, la misma ley obliga a que ponga cajones de estacionamiento abajo del desplante del edificio, y eso es un problema. Entonces tenemos que aprender a hacer trasplantes y fomentar el trasplante de árboles para salvar los árboles. Un árbol grande, ¿sí? Un árbol grande
produce mucho más beneficios que un árbol chico. Jamás va a compensar 20 o 30 árboles de 1 metro, de 2 metros, ¿sí? La eliminación de un árbol de 30 o 40 metros o de 60 o 80 años de edad. Nunca, ni siquiera hay comparación. Pero la norma pone las cosas muy fáciles en ese sentido, ¿sí? Entonces tenemos que reconocer que el trasplante de los árboles es necesario en la ciudad, sobre todo en este momento que se está reconstruyendo gran parte de la Ciudad de México, eliminando casas viejas, convirtiéndolas en edificios para tener más vivienda disponible. Estos son árboles. El árbol de la izquierda se trasplantó aquí enfrente de la biblioteca hace 10 años, ¿sí? Y estos son sauces, palmas, fresnos que se trasplantan ya grandes, como lo ven acá, y pues inclusive este es el más grande que hemos trasplantado, un árbol de 20 toneladas que se trasplantó, que es un hule de 25 metros de alto y 20 metros de diámetro de copa. Para hacer el trasplante, tener éxito, tenemos que hacer una poda profesional, aclarear la copa, bajar el volumen de hojas para que pueda resistir el árbol. Y ya después de eso, pues el árbol se recompone y otra vez vuelve a tener una densidad de follaje correcta, ¿sí? Hasta ahí le dejamos y vamos a ver si tienen alguna pregunta o continuamos. Damos paso a una pregunta por tiempo. No, son muchas, son varias especies, pero en realidad los árboles están estresados, están débiles, su mayor parte. Doctor Aguiluz, el trasplante de árboles grandes es muy caro y muchas veces ni el constructor o el dueño del jardín de donde se toma ese árbol lo quiere pagar. ¿Cómo sugiere que se cambie la norma para que sea obligatorio el trasplante de árboles grandes y a dónde se pueden ir a colocar? Bueno, el trasplante de árboles grandes es caro, ¿sí? Pero es más barato, ¿sí? que lo que les cobran por otorgarles sus permisos de todas maneras, ¿sí? O sea, hay cuotas muy altas cuando se derriban los árboles, pero a veces la ciudad prefiere cobrar a las constructoras y ese dinero lo meten a un fondo, un fideicomiso ambiental o algo así, ¿sí? Y ese fideicomiso, como todos los fideicomisos, nunca sabemos a dónde va a dar y no sabemos a dónde se dirigen los recursos de esos fideicomisos, porque definitivamente no es a fertilizar los árboles. Entonces es un problema normativo serio que tenemos, porque se autorizan los derribos, el constructor dice yo no lo quiero trasplantar porque me va a costar 50, 100 mil pesos y no estoy seguro si va a vivir o me lo van a matar. Entonces ese dilema se tiene que resolver legalmente, conciliando, hay que conciliar intereses. Pero tenemos, por ejemplo, un árbol histórico, un ahuehuete, que es el árbol nacional, yo jamás permitiría que lo derriben. Tendría que trasplantarse, tiene que tener algún significado los árboles que tengamos que trasplantar. Y que no importa lo que cueste el trasplante para asegurar su supervivencia, tendríamos que pagar ese costo. O dejarlo ahí, construir alrededor de él, en todo caso. Hay que conciliarlo como tal. Muchas gracias. No necesariamente rectos. Depende que es. Sí, exacto. Un árbol curvo luce bastante también. Del tronco, ¿sí? Rectos en la banqueta porque pues estorbarían.
Sí, pero en un parque no importa.